Muy buenas tardes, docente, compañeros y todos en general. Mi nombre es Cielo Pilco, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Casa de Estudios Norbert Wiener. Bueno, en esta oportunidad me encuentro acompañado de mis compañeros y compañeras de estudios, Gabriela Espinosa, Maribel Mitrón, Jonathan Orihuela y Cristian Perea. Todo aquello con la finalidad de realizar una importante entrevista sobre educación de calidad. Según Minedu, garantizar que los estudiantes peruanos logren aprendizaje de calidad y se desarrollen plenamente como ciudadanos y ciudadanas. Requiere una gestión educativa ágil, eficiente, descentralizada y con políticas claras. Con esa mirada, el Ministerio de Educación trabaja en la conducción de la educación en el país, una organización moderna, orientada a los resultados, es decir, la mejora de aprendizaje y el desarrollo docente. De esta manera, el Minedu, en su rol lector, formula políticas y normas. Bajo ese preámbulo, hoy tenemos el placer de entrevistar a la licenciada Janet Huitrón Pichardo, docente de educación primaria de básica regular, quien actualmente cuenta con 7 años de experiencia en centros educativos particulares y estatales. Estoy dando el paso a mi compañera Gabriela para las rondas de preguntas. Licenciada, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué recursos educativos se utilizaron para la educación virtual? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. En cuanto a las herramientas tecnológicas que se utilizaron en la pandemia, especialmente porque se dio este contexto, bueno, y nos dejó a todos prácticamente de las clases que eran presenciales, nos dio un cambio rotundo. Entonces, tuvimos que capacitarnos para poder utilizar plataformas educativas, ¿no? Especialmente los docentes que tenían mayor tiempo en la escuela, que eran mayores y que desconocían un poco acerca de este tema, ¿no? La escuela tomó cartas en el asunto y decidió capacitar a todos sus docentes, ¿no? En cuanto a la utilización de estas plataformas que eran, por ejemplo, el Meet, por ejemplo, también las plataformas, en el caso del colegio en el cual laboro, la plataforma Skolnet, ¿no? Que fueron herramienta tecnológica fundamental para nosotros poder seguir realizando nuestras clases y así llegar pues al niño. Licenciado, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre medios y recursos educativos? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a los recursos educativos, los recursos, cuando se habla de recursos, hace referencia a todos los instrumentos que hacen posible el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, la pizarra, el ordenador, el micrófono, ¿no? También puede ser un proyector. Todos aquellos instrumentos, ¿no? Que se utilizan para poder lograr este proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los medios, son los recursos, ¿no? Que convierten en medios cuando el formador los utiliza para enseñar. Por ejemplo, algunos materiales que están ya prediseñados para poder enseñar algo específico. Por ejemplo, en las matemáticas, un niño de tercer ciclo, que es un niño de primer grado, mayormente las matemáticas son concretas, entonces, porque el niño se encuentra en el estadio concreto. Entonces, en este caso, para enseñar las matemáticas y ellos aprendan conceptos, se utilizan materiales como, por ejemplo, el material multibase, las regletas de Cuisinier, se utilizan también los policubos, ¿no? Y esto hace que el niño comprenda conceptos como adición, sustracción, representación de números, y todos estos recursos no facilitan el aprendizaje del estudiante, ¿no? ¿Qué podemos llamar recursos didácticos? Cuando se habla acerca de la didáctica, hace referencia a qué es lo que nosotros, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo utilizamos? Y etcétera, preguntas para lograr los objetivos, ¿no? Que el niño desarrolle las competencias de cada área, ¿no? Por ejemplo, en el área de matemática hay ciertas competencias que, por ejemplo, son resolver problemas de cantidad, ¿no? Pero todo ello basado en la didáctica, ¿no? Y la didáctica nos dice, ¿no? Cómo aprenderá, con qué va a aprender, y etcétera, ¿no? En cuanto a la didáctica, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en las matemáticas, se utiliza, por ejemplo, en las matemáticas la metodología Polya, ¿no? En la metodología Polya para la resolución de problemas matemáticos. También se utiliza la metodología Singapur, ¿no? Son ciertos pasos metodológicos utilizan para que las matemáticas sean significativas, ¿no? Que sean para toda la vida. Entonces, la cual también le va a ayudar a desarrollar el pensamiento matemático,
porque cuando tú resuelves un problema matemático, implica que tú identifiques si es una suma, una resta, ¿no? Si es una multiplicación, una división, y también qué estrategia vas a utilizar. Y para ello se necesitan ciertas estrategias que la docente, pues, ¿no? Va a tener que aplicar con el estudiante, pero de acuerdo a la metodología que está utilizando. Por ejemplo, como le vuelvo a repetir, hay diversas metodologías. O ya, como les dije, está también la metodología Singapur, y para cada una de ellas utiliza ciertos materiales. Por ejemplo, para metodología Polla, para aplicar esos pasos metodológicos, se utiliza, por ejemplo, material multibase, regletas de Cousinet. Para trabajar la metodología Singapur se utilizan, por ejemplo, los policubos, ¿no? Entonces, cada área tiene, o cada área tiene su didáctica, ¿no? Y esto es en matemáticas, por ejemplo, para la resolución de problemas, ¿no? Tiene ciertos pasos para la resolución de problemas. En cambio, por ejemplo, en comunicación, que es especialmente en primer grado, se enfoca más en el aprendizaje de la lectoescritura. Y el aprendizaje de la lectoescritura abarca que la docente aplique ciertas metodologías, porque un niño no aprende a leer y a escribir de una sola forma. Hay varios métodos, por ejemplo, el método silábico, alfabético, método global. Entonces, para que ellos aprendan, tienes que seguir ciertos pasos y también utilizar ciertos materiales, porque los niños de primer grado y segundo tienen un aprendizaje sensorio motor, utilizan todos los sentidos para poder aprender y retener información, ¿no? Entonces, para cada área tiene ciertas metodologías, ciertos pasos. Igual para ciencia y tecnología se utiliza el método científico, ¿no? Y que tiene ciertos pasos, ¿no? Entonces, cada área tiene ciertos pasos específicos para poder lograr esos aprendizajes significativos. Muchas gracias. Señorita docente, muy buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál es el papel del docente en la aplicación de los recursos educativos? En cuanto al papel del docente, es de acuerdo al pensamiento pedagógico, ¿no? En este caso, el pensamiento pedagógico en el cual yo me oriento es en el pensamiento de Vygotsky, que dice que el aprendizaje se logra a partir de la interacción social. Y es por eso que en el papel del docente, en cuanto al pensamiento vigosquiano, el cual me oriento siempre en mi trabajo, en mi labor docente, es que el docente tiene el papel de mediador, ¿no? Que va a facilitar y va a orientar al estudiante, los aprendizajes de los estudiantes. Si bien es cierto, va a promover, ¿no? Va a promover la colaboración del trabajo, pues, ¿no? Del trabajo grupal, social, porque recuerda que el ser humano es un ser social, entonces tiene que aprender a trabajar en equipos, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, el docente es un mediador, es un mediador, es un motivador, para que el niño logre los aprendizajes, ¿no? Direcciona al estudiante para que pueda lograr estos aprendizajes. Es un mediador. Trabajas en el aula, por ejemplo, en primer grado se trabaja, por ejemplo, en grupos. Hay mesitas de grupos de 4, ¿no? En el cual siempre un niño, hay un líder, ¿no? Y ese líder trabaja en equipo. Todos tienen una misma dirección, ¿no? Que ese equipo salga adelante y que todos logren los aprendizajes, ¿no? Así también dentro del trabajo grupal con el fundamento vigosquiano, el docente como mediador tiene que encargarse de que en esos grupos de trabajo se desarrollen también los valores, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, el respeto, el cumplimiento de las normas de convivencia, ¿no? Y con ese concepto, ¿no? Es el papel, como les vuelvo a repetir, del docente, es un mediador. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta es, ¿qué medios y materiales se utilizan en la enseñanza de la lectoescritura y las matemáticas? En cuanto a la lectoescritura, para los estudiantes, especialmente de primer grado, es un proceso complejo, ¿no? Que toma tiempo, pero para ello necesita muchísimo la preparación del inicial. Dentro de la educación inicial, el niño desarrolla habilidades motrices y también trabaja el aprestamiento, lo cual deja al niño predispuesto para que pueda aprender a leer y escribir en primer grado. Sin estos saberes previos, el niño no va a lograr
el aprendizaje de la lectoescritura. Ahora bien, si nos enfocamos a primer grado, el estudiante tiene distintos, hay distintos materiales en el cual se puede utilizar. Por ejemplo, en la lectoescritura se utilizan, por ejemplo, las tarjetas léxicas, tenemos letras móviles, tenemos silabario, tenemos también tenemos imágenes, tenemos tarjetas con nombres, ¿no? de los objetos cotidianos del hogar. Por ejemplo, tarjetas donde dice mesa, puerta, y todas estas tarjetitas, estos materiales se utilizan, por ejemplo, se colocan en los lugares donde corresponde. Por ejemplo, la imagen de mesa, ¿no? Y lo pongo donde la mesa, puerta donde la puerta, y así. Esto se aplica en el método global, con el fundamento de que el niño no aprende en partes, como las sílabas, sino aprende un todo completo. Y cuando el niño va leyendo, va aprendiendo, también va conociendo nuevas consonantes, ¿no? Entonces, eso logra que el estudiante tenga una buena comprensión lectora cuando él aprende con el método global y también el método comunicativo, ¿no? Que se presenta también en los textos. Para cada uno de las metodologías hay cada material. Por ejemplo, en el silábico, las tarjetas de sílabas, ¿no? Mame, mi, mu. Por ejemplo, en el alfabético, ¿no? Las letras móviles. En el global, las tarjetas con palabras enteras, ¿no? En el método mixto también, ¿no? Podemos desglosar, por ejemplo, palabras, etcétera, ¿no? Y también es la lectura contextualizada, ¿no? Que nosotros podemos sacar a nuestros niños, por ejemplo, a realizar situaciones significativas, como por ejemplo es la lectura de letreros, ¿no? Entonces, eso se trabaja en todo lo que es comunicación. En comunicación integral, en primer grado, el objetivo es que el niño aprenda a leer, pero en forma significativa, entendiendo lo que lee, ¿no? Y va a lograr la fluidez con la práctica constante, ¿no? En cuanto a matemáticas, matemáticas se utilizan diferentes metodologías, como ya lo he dicho, metodologías de la resolución de problemas que son, por ejemplo, la metodología Polya, la metodología Singapur, y para cada uno de ellos se utilizan distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, se utiliza el material multibase, se utilizan, por ejemplo, las cuentas, se utilizan el material, las regletas de Cuisinier, se utiliza el ábaco, se utilizan los policubos, y estos materiales tienen la funcionalidad de que el niño aprenda conceptos de operaciones básicas, ¿no? Y son muy significativos porque los niños aprenden a través de la utilización de todos los sentidos. Ellos no van a aprender la tabla, por ejemplo, de multiplicar en forma, ¿cómo te podría decir? No lo van a aprender de memoria, sino entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el concepto real, ¿no? Que la multiplicación son repeticiones, no son secuencias. Entonces ellos lo van a aprender a través de la manipulación y la experiencia que van a tener a través de la manipulación del material educativo que ya tiene una funcionalidad específica, ¿no? Y así hay distintos materiales que trabajan los niños, especialmente en los grados, en el tercer ciclo, que es primero, ¿no? Primer grado, primero y segundo grado, ¿no? Licenciada, muchas gracias por su tiempo, por el aporte a la educación peruana, por los valores, por su experiencia. Le agradecemos por el tiempo que nos ha dado de esta entrevista. Muchas gracias, a nombre de todo el grupo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, siempre estamos aquí para apoyarnos y nada, espero muchos éxitos ustedes en su carrera y nada, que tengan una linda noche.